Esta es una reciente información que podría incendiar el mundo. Escuchen estas palabras, porque resuenan como tambores de guerra. Hace horas atrás, el presidente Donald Trump miró a las cámaras y lanzó una amenaza que aún retumba en los pasillos del poder global. Si no negociamos, cosas muy malas le pasarán a Irán. No es un farol, no es una promesa vacía, es un reloj que ya empezó a contar. 2 meses para que Irán se siente a la mesa o enfrente las consecuencias. ¿Qué consecuencias? Trump no lo dice, pero sus ojos brillan con la determinación de un hombre dispuesto a todo por proteger a Israel y frenar al régimen de Teherán. Imaginen el peso de este momento. Hace días atrás, Trump envió una carta al ayatolá Ali Jamenei, el líder supremo de Irán, con un mensaje claro: negocien o recibirán consecuencias. En esa misiva, les dio un plazo nunca antes visto: 2 meses para desmantelar su programa nuclear o enfrentar la furia de Estados Unidos. Espero que quieran recibir esta carta, dijo Trump en una entrevista explosiva. La otra alternativa es que tendremos que hacer algo, porque no podemos permitir otra arma nuclear. Y no está solo en esta cruzada. Israel, el aliado inquebrantable, respira aliviado sabiendo que Trump está dispuesto a arrasar Irán para protegerlos. Esto no es nuevo, pero nunca había sido tan crudo. En 2018, durante su primer mandato, Trump destrozó el acuerdo nuclear que Barack Obama había tejido con Irán y los socios europeos. Lo llamó un regalo al régimen, una puerta abierta para que Teherán, con el tiempo, construyera armas nucleares y las apuntara al corazón de Israel. Ahora, en 2025, con Irán enriqueciendo uranio a niveles alarmantes, Trump dice basta. La administración Biden fue blanda, acusó. Dejaron que Irán alimentara a extremistas como Hamas y Hezbollah. Y tiene razón en una cosa: el mundo no había visto a Irán tan cerca del abismo nuclear como ahora. Pero Irán no se queda callado. Hace instantes, Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní, respondió con un rugido de desafío: no negociaremos bajo amenazas. Advirtió que, si Estados Unidos o sus aliados atacan, las bases estadounidenses en la región arderán. Es un juego de póker con fuego nuclear, y nadie está dispuesto a ceder. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, confirmó que ya enviaron una respuesta a través de Omán. No habrá diálogo bajo presión. Pero 2 meses, dice Trump. 2 meses, responde Irán, para preparar su defensa. Pero esto va más allá de Irán. En un giro histórico, Trump ha autorizado negociaciones con Hamas, el grupo extremista que Estados Unidos ha condenado desde 1997. ¿El objetivo? Liberar a 59 rehenes israelíes y al ciudadano estadounidense Edan Alexander, aún cautivo en Gaza. Quiero cerrar este capítulo, dijo Trump, su voz resonando con una mezcla de furia y esperanza. Nunca antes un presidente estadounidense había dialogado directamente con Hamas. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, lo explicó así: buscamos la paz en Gaza. Trump insiste en que prefiere un acuerdo. No quiero que cosas malas le pasen a Irán, dijo, pero sus palabras destilan una advertencia que hiela el alma de muchos. Si no resolvemos esto, será terrible para ellos, dijo Trump. ¿Qué significa terrible? ¿Un ataque devastador liderado por Estados Unidos e Israel? ¿El fin del régimen de los ayatolás? Expertos de la Junta de Naciones advierten que Irán está a semanas de tener material suficiente para un artefacto nuclear. 2 meses podrían ser el borde del precipicio. Estamos en los momentos finales, dijo Trump. Días interesantes se avecinan. Y tiene razón. Porque este ultimátum no es solo sobre Irán. Es sobre el alma de Oriente Medio, sobre la seguridad de Israel, sobre un mundo polarizado que contiene el aliento. Si Irán no se rinde, si esos 2 meses terminan sin acuerdo, el cielo podría partirse en 2. Rusia y China observan desde las sombras, listas para mover sus piezas. Gaza tiembla bajo negociaciones inéditas. E Israel, el corazón de esta tormenta, confía en que Estados Unidos cumplirá su promesa: destruir a quien los amenace. Hoy el mundo está en vilo. 2 meses, 60 días para decidir entre la paz y el caos. Donald Trump ha trazado la línea. Irán debe rendirse o perecer, dijo él. Entonces, ¿negociarán los ayatolás? ¿O veremos el amanecer de un conflicto que cambiará todo? Esto no es un juego. Esto es la historia en tiempo real. Visualizo un horizonte enrojecido por el fuego. El eco de un ultimátum resonando como un trueno. Los titulares gritan, pero la Biblia susurra una verdad eterna que atraviesa el caos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Todo lo que vamos viendo en el mundo es un relámpago que ilumina las profecías del fin.
que al parecer ocurrirán muy pronto. Romanos 11, escrito por el apóstol Pablo bajo la guía del Espíritu, nos arrastra al borde de un misterio divino. Israel endurecido, porosis en el griego, un cegamiento espiritual, será protegido por la misericordia de Dios hasta que la pleroma, en el griego la plenitud de los gentiles, se cumpla. Entonces en la hora más oscura, todo Israel será soso, es decir, será salvo, lo que significa que la nación estaba parcialmente ciega, es decir, había algunos que no estaban ciegos, hubo un remanente creyente. La ceguera parcial le sucedió a Israel, y así se da la segunda característica, solo hasta que entre la plenitud de los gentiles. Hasta indica tiempo, y plenitud indica el número de completitud. Por lo tanto, es solo temporal. Así que el misterio residía en que Israel fue apartado parcial y temporalmente. El judío del Antiguo Testamento nunca vio eso. Vio a la nación de Israel avanzando como el pueblo bendecido de Dios, y que algún día el Mesías vendría y establecería su reino. No vio su rechazo total, ni su exclusión del lugar de bendición, ni la creación de un nuevo pueblo, una nueva etnia, injertados en la iglesia, y luego convirtiéndose en fuente de testimonio en el mundo, y luego cortados por la apostasía. Israel reinjertados cuando llegó la plenitud de los gentiles. Y ese es el misterio que el apóstol Pablo está revelando aquí. Hoy vemos a Satanás avivando las llamas contra Israel, pero la Biblia promete que Dios no los va a abandonar. El contexto de este pasaje es un grito de esperanza en medio del rechazo. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, explica que la incredulidad de Israel no es el fin de la historia. El pastor John MacArthur dijo: Dios no ha desechado a su pueblo, su endurecimiento es temporal, su salvación segura. La hostilidad de Irán, con su amenaza de atacar, la hostilidad de naciones islámicas contra Israel, la hostilidad de diversas autoridades de naciones sobre Israel, la hostilidad de millones en distintas naciones sobre Israel, reflejan lo que Zacarías 12 dijo: y en aquel día, yo pondré en Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, y en que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Satanás, el diabolos, el acusador, orquesta esta hostilidad, como predijo Joel 3:2, pero no prevalecerá. John Owen, el gigante puritano, dijo esto: la misericordia de Dios hacia Israel es un milagro de su soberanía, aun cuando ellos rechazan al Mesías. Y el día de hoy, Génesis 12 alumbra: bendeciré a los que te bendijeren. Pero Israel vive en incredulidad, cegados al verdadero Cristo. El pastor Hercio Sproul nos dijo: su endurecimiento es parte del plan redentor. En la tribulación, sus ojos se abrirán. Por eso Apocalipsis 7 profetiza 144,000 sellados de las tribus. Y Zacarías 12 dice que mirarán al que traspasaron y llorarán. Ese día viene muy pronto, y al parecer ya no tarda. El ultimátum que vemos en el mundo hoy es un telón que se levanta. Satanás usa a Irán, usa a Hezbollah y a Hamas y a pueblos musulmanes y a diversas naciones para acercar a Israel. Como dice en el Salmos 83:4, destruyámoslos de modo que no sean nación. Pero Dios ríe desde los cielos, como dice Salmos 2. Aunque Israel rechazó a Jesucristo, el Sóter, el Salvador, su protección actual, es un testimonio de la fidelidad divina. La tribulación, esa gran prueba, será su despertador. Como dice el pastor MacArthur, Dios los refinará en el fuego y clamarán por el Mesías que negaron. Mira el reloj, un mundo al borde del caos, y Satanás rugiendo contra la iglesia, contra los cristianos y contra la semilla de Abraham. Pero el león, el Dios altísimo, no duerme. Israel incrédulo hoy será redimido mañana.